Hoy veremos la segunda parte del capítulo 5 del libro de Felder, enfocándonos en una herramienta clave, la ecuación de gas ideal. Si te perdiste la primera parte sobre los conceptos básicos y las densidades de sólidos y líquidos, en la descripción está la liga al primer video. Ahora vamos a pasar a cómo calcular volúmenes aproximados utilizando cuando tenemos gases, y que es utilizando la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces dice, buscar una densidad a condiciones de temperatura y presión aproximadas y usarlas a distintas temperaturas y presiones puede funcionar para líquidos y sólidos debido a su incompresibilidad, ¿sí? Entonces, si tú dices, bueno, como ya lo mencionamos, el volumen no varía mucho con la temperatura y la presión, entonces podemos utilizar a diferentes temperaturas y presiones la misma densidad, ¿sí? O una densidad muy similar. Esto es válido cuando tenemos líquidos y sólidos porque ya dijimos que el volumen varía poco con la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un gas, ahí sí cambia mucho la situación, ¿sí? No es lo mismo tener, si tienes pequeñas variaciones de temperatura y volumen cuando tienes un gas, de todos modos, sí hay variaciones considerables en tu densidad o en tu volumen, ¿sí? Por lo tanto, para gases es necesario encontrar una función que determine cómo varía el volumen con respecto a la temperatura y presión, ¿sí? ¿Cuál es esta variación? Para nosotros poder calcular un volumen de acuerdo a las condiciones de temperatura y presión que se nos presenten en el sistema. Entonces podemos leer este parrafito que viene ahí en el libro. Dice, una ecuación de estado relaciona la cantidad molar y el volumen de un gas con la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, queremos conocer cómo varía el volumen. En este caso sería un volumen molar con la temperatura y la presión, o si es un volumen total, entonces sería con los moles, la temperatura y la presión. Y la relación más simple y usadas de esta relación entre presión, volumen, temperatura y moles es la ecuación de estado de gases ideales, que utilizamos muy comúnmente, inclusive en problemas desde que estábamos en la preparatoria, ¿sí? Y es conocida por la relación que existe entre estas componentes, que es la presión por el volumen es igual a los moles por R por T. Esta es nuestra ecuación de gas ideal, ¿sí? La presión por el volumen es igual a los moles por la ecuación de gases, la constante de gases ideales, por T, la cual, aunque es aproximada, resulta adecuada para muchos cálculos de ingeniería donde participan gases a baja presión, ¿sí? Si tenemos bajas presiones, y en general esta baja presión es considerada menor de 10 atmósferas. ¿Sí? Esas son bajas presiones para poder utilizar la ecuación de gas ideal. Sin embargo, algunos gases se desvían del comportamiento ideal, o sea, no siguen esta ecuación de gas ideal, ¿sí? En casi todas las condiciones. Y todos ellos se desvían en forma notoria a determinadas condiciones, sobre todo a altas presiones y bajas temperaturas. En tales casos es necesario aplicar ecuaciones de estado más complejas para calcular PBT. Entonces, en esta sección vamos a discutir la ecuación de estado de los gases ideales y mostramos cómo se aplica a sistemas que contienen sustancias gaseosas y mezclas de gases. Entonces, vamos a ver la ecuación de estado de gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal tiene su fundamento en la teoría cinética de gases, ¿sí? En donde suponemos que las moléculas de gas tienen un volumen muy pequeñito y que aparte no hay interacciones entre las moléculas, o sea que los choques son completamente elásticos, ¿sí? Si choca una con otra es como si no chocaran, no hay intercambio de energía ni nada, ¿sí? Ni tampoco entre las moléculas y las paredes del recipiente que contiene esto.
Entonces, la ecuación del gas ideal proviene de la teoría cinética de gases, ¿sí? Muy importante, suponiendo que las moléculas de gas tienen un volumen insignificante y que no hay interacciones entre las moléculas, ¿sí? Ni con el recipiente. Ahora entonces, de aquí podemos nosotros ver por qué si empezamos a aumentar la presión, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un gas con cierto volumen y entonces, si tenemos bajas presiones, quiere decir que los gases están muy separados en el volumen, ¿sí? Que ocupan. Por eso el volumen lo podemos considerar insignificante, ¿sí? Entonces las moléculas están muy lejos unas de otras. Aparte, rara vez interactúan unas con otras y por eso podemos decir que las interacciones son insignificantes, porque rara vez interactúan. Pero a medida que nosotros empezamos a aumentar la presión de esos gases, esas moléculas empiezan a estar, pues, o tener una velocidad muy alta o empezar a estar más cerca unas de otras. Y entonces ahí empieza a haber una considerable interacción y aumento en las interacciones entre las moléculas y entre las paredes del recipiente también. Y por eso ahí ya empezamos a tener una desviación de la idealidad cuando tenemos altas presiones, porque ya no pudiéramos hacer estas suposiciones de que las moléculas son muy pequeñas, tienen volumen insignificante y que no están chocando unas con otras. Entonces ahí tenemos luego ya un comportamiento distinto, que necesitamos aplicar modelos que ahora sí, que vuelven un poquito más complicadas las ecuaciones, pero que ahora sí tomen en consideración esas interacciones entre moléculas, ¿sí? Entonces, la ecuación de gases ideales usualmente aparece de la siguiente forma: PV es igual a nRT, o P por B, y sería un volumen molar, es igual a, un volumen, en este caso un flujo volumétrico, entre igual a nRT, que es un flujo, molar, ¿sí? Y después también podemos ver la ecuación como PV igual a RT, en donde B ya sería un flujo molar, un volumen molar, en donde sería el volumen entre la cantidad de moles, ¿sí? O el flujo volumétrico entre la cantidad de este flujo molar, ¿sí? Pues como pueden ver, aquí es la presión, el volumen o la velocidad de flujo volumétrico, los moles o la velocidad de flujo molar. R es la constante de los gases, cuyo valor depende de PV, N y T, ¿sí? Y la temperatura, que es la temperatura absoluta del gas, ¿sí? Esta es la ecuación que nos va a nosotros a permitir que, si conocemos la presión y la temperatura, podemos calcular el volumen molar de ese gas, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a hacer hincapié. La ecuación de estado de los gases ideales es una aproximación. Funciona bien bajo ciertas condiciones. En general, a temperaturas superiores a 0 grados y a presiones inferiores, pero cercanas, y aquí yo diría 10 atmósferas, ¿sí? No una atmósfera. En general, 10 atmósferas todavía podemos considerar gases ideales, si lo vemos en termodinámica. Pero obviamente, cercana a una atmósfera es muy probable que el gas se comporte y tengas una muy buena aproximación del volumen, ¿sí? Pero en otras condiciones su uso puede conducir a errores considerables. La siguiente es una regla general muy útil para saber cuándo es razonable suponer que los gases tienen un comportamiento ideal. Dice, sea X ideal una cantidad calculada aplicando la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí? Y sea E el error en el valor estimado, ¿sí? Entonces, esta es tu calculada, esta es la verdadera, entre la verdadera por 100. Entonces, es posible esperar un error no mayor del 1%
cuando la cantidad del volumen ideal cumple con el siguiente criterio, ¿sí? Entonces, E siempre va a tener un error menor al 1% si el volumen ideal, o sea, calculado con RTMP, es mayor que 5 litros por mol o 80 pies cúbicos por mol para gases diatómicos, o mayor que 20 litros por mol para otros gases, ¿sí? Entonces, si nuestro volumen ideal lo calculamos y nos da para un gas diatómico, ¿sí? Ya sea nitrógeno, oxígeno, etcétera, ¿sí? Si este gas diatómico nos da el volumen de gas ideal mayor que 5 litros por mol, entonces vamos a tener probablemente un error menor a 1%, ¿sí? Y para cualquier otro gas, si nosotros calculamos el volumen ideal con RTMP y nos da mayor que 20 litros por mol, entonces vamos a tener también un comportamiento de gas ideal, ¿sí? Entonces esta es una buena ecuación para saber cuándo vamos a tener un error menor al 1% en el volumen que calculamos, ¿sí? Dice, la relación entre la densidad, o sea, masa contra volumen, la temperatura y la presión de un gas ideal puede obtenerse primeramente relacionando el volumen molar específico, ¿sí?, con la densidad. Entonces, el volumen específico es litros sobre mol, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, si dividimos el peso molecular entre la densidad, ¿sí?, entonces nos quedaría gramos por mol entre gramos por litro la densidad, donde m es el peso molecular del gas. Si el gas está constituido por una sola especie, o si no, pues podemos aplicar para una mezcla la ecuación que ya vieron en físico-química, que es con las fracciones molares, ¿verdad? Que es la fracción molar por el peso molecular más la fracción molar por el peso molecular del otro compuesto, y las sumamos todas. Es como hacer un promedio ponderado. Y luego sustituimos V por el peso molecular entre la densidad, en esta ecuación, la 5.22, ¿sí? O sea, en la ecuación del gas ideal, obtenemos que la densidad es igual al peso molecular, a la presión por el peso molecular entre RT, ¿sí? Es ahí solamente una sustitución de variables, y esta también es la ecuación del gas ideal para densidad, ¿sí?